Bien, estamos grabando ya la sesión. Quiero comentarles varias cosas, ¿no? Estamos en un capítulo requete interesante porque es el registro de rendimiento del Barte, el cual nos va a llevar a lo que nosotros llamamos perfil psicológico. Y con este perfil psicológico tenemos que saber hacer algo. Ahora, hay dos cosas que quiero mencionar y quiero subrayar. Uno, ningún dibujo, ningún test tiene sentido si no hay respaldo de una historia. O sea, la entrevista sigue siendo nuestro gran aliado. Sin la entrevista no podemos hacer nada. Sin la entrevista estamos adivinando, no tomando test, sino adivinando. Porque es la entrevista el marco sobre la cual vamos a interpretar los significantes de un dibujo. Por ejemplo, todos han dibujado palotes, todos. Todos alguna vez han dibujado palotes. O sea, un redondo, sus palos, ahí piernas, brazos, todo en palotes. Pues un test de palotes, de un esquema corporal hecha de palos, unilineal. Es bárbaro, hermoso, precioso, además denota mucha inteligencia en niños de 4 años, 5. Porque ya agarramos y decimos, está internalizando el esquema corporal, ya tiene los bracitos, ya tiene las piernitas, aunque le falta la bidimensionalidad. Pero si una prueba de un hombre de 30 y pico de años resulta ser una prueba en la que él me dibuja palotes, no solamente es inmadurez, sino que además es regresión, sino que además de inmadurez y regresión hay un problema ahí enorme con su propio esquema corporal. Además nos está mostrando otros significantes como el tener temor a la responsabilidad, temor a la adultez, temor a crecer. Y si esta persona me dice, soy casado, pero además tengo 3 hijos, pero además mi mujer es maravillosa porque ella es la que trabaja, ella es la que hace esto es maravillosa porque si no fuera por ella, entonces ese discurso que me estoy inventando en este momento me hace ver de que no solamente es todo lo que les he dicho, sino que además hay una dependencia muy grande
con su señor. O sea, se casó con su mamá, no con su pareja. Entonces, chicos, en este ejemplo tan chiquitito, quiero transmitirles lo importante, lo fundamental, que es que nosotros tengamos la entrevista adecuada, la entrevista necesaria, llámenla entrevista, anamnesis, historia clínica, historia de vida, o sea, llámenlo como ustedes quieran, pero quiero que tengan en cuenta que los grafos y lo que estamos aprendiendo siempre van a tener todo el sentido interpretativo cuando nosotros tengamos la entrevista. En realidad, una buena entrevista les permite a ustedes llegar a lo que nosotros llamamos un prediagnóstico. O sea, con este prediagnóstico, ustedes pueden observar, organizar aquellos test que van a tomar. No es de que ustedes tengan que tomar el mismo test a todos. Ustedes tienen que tomar y armar su batería de acuerdo a la historia, a la novela familiar de esa persona. ¿Y cómo van a organizar esto? A través de los objetivos del test. Por ejemplo, viene una persona y les dice, no me gustó, como un día viene una chica preciosa y me dice, nací en un cuerpo equivocado. Ay, dije, no, era preciosa, había sido Miss Cochabamba hace años, hace muchos años. No le faltaba nada a la changa y viene con el cuento de que nací en un cuerpo equivocado. Yo dije, gay. O sea, bueno, todos pensamos lesbianismo, ¿no? Y no, chicos, ella decía, todos se fijan en la parte externa y nadie llega a mí como persona. Nadie llega a mí como persona. Bueno, por lo tanto, chicos, si viene una persona con todo un problema personal, le voy a tomar Macover, le voy a tomar La persona bajo la lluvia, o es lo lógico. Pero si viene una persona que me dice, tengo problemas de relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanitos, pues jamás le voy a tomar Macover, porque yo tengo que ver qué hermanitos, qué pasa con los hermanitos y qué pasa con la mamá y qué pasa con el papá. Pues le tomaré familia, le tomaré HTP, le tomaré un montón de test que tengo para ver relaciones familiares. El gran test de Philipson, que justamente es un test que evalúa las relaciones que establece la persona. Por lo tanto, chicos, yo quiero que ustedes vean de que un test, cualquier
sin el respaldo de una historia, no sirve. La historia, la entrevista, la anamnesis nos permite llegar a un prediagnóstico por los síntomas que presenta la persona. Y yo aplico los test para confirmar ese prediagnóstico. Y ese prediagnóstico, chicos, va a ser confirmado a través de técnicas, a través de pruebas, cuyos objetivos nos lleven a develar la problemática de la persona. Esto es algo que lo tienen que tener en cuenta todos, en forma muy clara. La segunda cosa que ya dentro de lo que es la materia quiero decirles es que este perfil en el registro de rendimiento al que vamos a llegar es un perfil en el que es un simple dibujito. Si es que ahí no entra el conocimiento de la persona, si es que ahí no entra todo el saber del psicólogo para interpretar. En psicología, 2 más 2 es 4, pero ese 2 tiene relaciones intrínsecas con el 1 y con el 0. Y nuestro trabajo es develar esas relaciones intrínsecas con el 1 y con el 0. No es simplemente 2. ¿Qué quiero decir? Ahora vamos a entrar al registro de rendimiento y vamos a ver una lista de características de personalidad. Pero esta lista de características de personalidad, chicos, no tiene sentido si nosotros no sabemos de qué estamos hablando. O sea, el psicólogo tiene que ver la relación que existe entre cada una de estas características. No es que nosotros tenemos que nombrar esto salió bien, esto salió mal. No, tenemos que relacionar esos resultados con su historia y tenemos que relacionar esos resultados con los otros resultados. Para saber el mundo interno de la persona, para saber cómo piensa, cómo reacciona, cómo se muestra, qué, vamos a decir, talentos tiene, qué dificultades tiene. Por lo tanto, vamos entrando ya, no sé si se han dado cuenta, todo este tiempo era mirar, calificar, punto. Mirar el libro, buscar, acá, mira, originalidad tanto, sumar, restar, multiplicar y listo. Todo este tiempo ha sido mecánico. Y ahora, chicos, viene el verdadero trabajo del psicólogo, es decir, la interpretación. Es decir, el cómo ustedes van a mirar, no solamente el registro de rendimiento del Bartek, sino el cómo ustedes van a mirar cualquier perfil psicológico, cómo ustedes tienen que interpretar cualquier perfil psicológico. En este caso vamos a ver que vamos a llegar a dilucidar unas cuantas características, 20 y tantas características, 28 exactamente, características que adornan al ser humano.
Pero al ser humano no solo adornan 28 características, adornan muchísimas más. Pero este test se ha permitido inferir, se ha permitido estudiar, se ha permitido investigar estas 28 características. Bueno, dicho esto, antes de empezar a compartir con ustedes esto del registro de rendimiento, chicos, primero quisiera saber si hay alguna pregunta, si ustedes han tenido dificultades. Hasta acá, por favor, abierto el micrófono. Adelante. Tienen ustedes la palabra. Bueno, parece que nadie quiere hablar. Entonces, tengo que pensar de que vamos bien, de que no hay dudas. Entonces, ahora me voy a permitir compartir pantalla. ¿Están viendo? Por Sí, favor, Liz, retroalimentación. ¿Están sí, viendo? Liz. ¿Se ve? Sí. Sí. Bien. Sí, se ve. Gracias, gracias. Estamos dentro del registro de rendimiento del Bartek. Y vamos a ver acá los objetivos del registro de rendimiento. Ya les he comentado de que nosotros lo que buscamos es la reiteración de síntomas gráficos, es decir, un hachís aislado no es nada, pero un hachís con temperatura y con dolor de cabeza y con otros síntomas ya es un resfriado o es COVID, ¿no? en nuestra época. En psicología sucede lo mismo. Una raya hecha al azar y de vez en cuando no vale nada. Pero la reiteración de rayas o la reiteración de puntos o la reiteración de curvas o de ángulos ya tiene otra significación. En el registro de rendimiento, esta reiteración de síntomas, fíjense, identifica la repetición de características de la personalidad que se extraen de los síntomas que presenta la persona testada. O sea, y primero analizamos qué se repite y esta repetición le damos un significado que vamos a llamar característica. Y bueno, nosotros vamos a ver en este test de Bartek 28 características. No olvidemos que el registro de rendimiento está alimentado por dos fuentes, dos grandes fuentes. Los factores de expresión, chicos, que en todo test gráfico vamos a tener.
¿Qué son estos factores de expresión? Son estas interpretaciones que nosotros podemos hacer a todo dibujo. O sea, cómo dibuja la persona, en qué sitio dibuja, en qué lugar dibuja. Dibuja grande, dibuja chico, es claro el dibujo, no es claro el dibujo, es lleno de sombras, no es lleno de sombras. O sea, ¿cómo son las características del dibujo en una forma, digamos, en una visión así general? Presiona el lápiz, no lo presiona. Deja muchos espacios en blanco, pocos, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí todos los factores de expresión que ya lo hemos visto, los hemos visto, y que yo les he desafiado y les he dicho, háganse su propia tabla de expresión. No solamente ganarán algunos puntitos cuando tengamos nuestras últimas notas, sino que, chicos, en la práctica les va a servir muchísimo, porque resulta que no podríamos nosotros estar a cada ratito buscando en todo un libro los factores de expresión. En cambio, si nosotros tenemos todos los factores de expresión de todos los libros que hemos ido analizando, estudiando, ya tenemos ahí, nos ahorra. No saben, chicos, el ahorro de tiempo. Que esto que ahorita les estoy pidiendo que hagan, los que quieren, no saben cómo les va a beneficiar. Bueno, les decía, ¿no? En el registro de rendimiento hay dos fuentes que retroalimentan este registro de rendimiento. Uno es los factores de expresión y el otro los factores de integración. ¿Qué pasa con los factores de integración? Acá vamos a ver, como ya hemos visto en la semana anterior, qué elementos gráficos emplea la persona para componer su. Y estos elementos gráficos, ¿cómo los complejiza el testado? ¿Cómo los hace más difícil? Y que también tiene su propia interpretación. Por lo tanto, o sea, ahora, chicos, quiero que ustedes sepan que en estos factores de expresión y en estos factores de integración, las interpretaciones son sacadas de estadísticas. No es de que se nos ocurrió poner esto. No, son estadísticas. Ahora, por otra parte, en todo dibujo vamos a tener factores de expresión y en todo dibujo vamos a tener factores de integración. No solamente en el Bartek. Todo dibujo va a estar compuesto por él. Todo. Por lo tanto, para los otros test que vamos a llevar, bienvenido tanto los factores de expresión como los factores de interpretación, de integración, perdón. Tabla del registro de rendimiento en el primer eje vertical.
quiero que ustedes, a ver si me están viendo, acá está la tabla, y en el primer eje vertical, ¿no? Se encuentran las 28 características psicológicas que vamos a analizar, ¿no? En la primera sesión están todos los factores de expresión y en la segunda sesión son los factores de integración. No olvidemos que cuando hemos evaluado los factores de expresión y los factores de integración, no olvidemos que hemos llegado, con los dos, hemos llegado a una frecuencia relativa. Pues ese numerito de frecuencia relativa lo vamos a volcar a esta tabla que ahora nos va a competir, que ahora vamos a llenar. La importancia de la tercera sesión. La tercera sesión es el perfil, el mentado perfil. ¿Cómo se lo saca? La sumatoria de las cantidades obtenidas horizontalmente y vamos a colocar debajo de la letra S. ¿Qué es sumatoria? S es sumatoria. Hay una N. Aquí hay una N. Es donde vamos a colocar el número de veces en los que se ha repetido esa característica. Es decir, nosotros estamos buscando la media. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ver? En la composición de todo un dibujo está compuesto de múltiples grafos, de múltiples elementos gráficos. Y dentro de lo que son los factores de expresión y dentro de lo que son los factores de integración, hemos ido incluso contándolos. Al contarlos, los hemos relacionado con el todo del dibujo para ver cuál es la frecuencia con la que se repite esa forma de dibujar o ese grafo. O sea, no es que estamos contando nomás lo que se repite, sino que lo estamos relacionando, chicos, con el todo del dibujo, con la integración del dibujo de cada uno de los sujetos a quienes hemos testado. Pero además, en esta tercera sesión, no solamente vamos a ver el todo de un dibujo en relación a ese grafo que se ha repetido. No es lo mismo repetir un grafo 3 veces y todo lo demás, todo el demás compuesto del dibujo es 2 líneas más. A repetir un elemento gráfico 20 veces en un todo de 40 otros elementos, no ese que se ha repetido. Por lo tanto, no solamente vamos a ver y vamos a analizar con el todo de cada uno de los dibujos que ha efectuado nuestro testado, sino vamos a ahora, en el registro de rendimiento, vamos a ponerlo en consideración con todos los cuadraditos que ha dibujado, los 16 cuadraditos que ha dibujado la persona. O sea, ya estamos, este es un proceso, chicos,
de análisis y síntesis, síntesis y análisis, ¿no? O sea, es un proceso en el que vamos a ver de las partes para llegar al todo. Y cuando lleguemos al todo, vamos a tratar de relacionar cada una de las características que hemos encontrado con, otra vuelta, el todo. Vamos a seguir adelante. Y aquí tenemos, ¿qué es el perfil psicológico? La última parte, la tercera sesión, esta que les he mostrado hace un ratito, esta en la que tenemos como unas rayitas que nosotros llamamos el perfil psicológico. Es uno de los retos, uno de los desafíos que nosotros tenemos, ¿no? Porque hasta acá todo ha sido mecánico. Sumar, restar, multiplicar, todo mecánico. Pero a partir de acá, chicos, ya viene acá el piense y ya viene la mirada del psicólogo. Por lo tanto, es a partir de acá que el psicólogo tiene que dar cuenta de su formación. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos volcando los datos cuantitativos, todos estos son los datos cuantitativos de la división efectuada entre la sumatoria y n. Sumatoria, recuerden ustedes, sumatoria de todos los ejes horizontales, sumatoria de todo lo que hemos encontrado horizontalmente, dividido entre el número de veces. Es un simple cálculo de buscar la media. Dividido entre las tantas veces que se ha repetido ese índice para nosotros. No olvidemos que este test Bartek, chicos, solo tiene hasta el máximo de 9 puntos. Recordemos que lo máximo son 9 puntos. No olvidemos ese detalle. Por lo tanto, el mentado perfil psicológico, correrá entre 1 y 9. ¿Cómo vamos a proceder? Tenemos las frecuencias relativas a las que hemos arribado en los factores de expresión y en los factores de interpretación, de integración. Ahora, en las tablas, también tenemos una serie de interpretaciones que tienen un número que antecede. ¿Recuerdan ustedes? Esto no se puede, y ningún test se puede calificar sin el libro. ¿Recuerdan ustedes que acá tenemos la tabla de expresión y acá la tabla de interpretación, de integración? Estoy con interpretación por aquí. Chicos, y acá ustedes se han debido cuestionar, donde dice significaciones, se han debido cuestionar ¿y por qué hay un numerito? Ese numerito corresponde a una de las 28 características que nosotros vamos a
analizar dentro del test de Barr. O sea, si ustedes se fijan, estos numeritos que anteceden a las interpretaciones o a las significaciones, esos numeritos van a ser volcados a esos numeritos que interpretan algo, van a ser volcados a siempre alguna de estas 28 caracteres. Por lo tanto, aquel cuestionamiento que ustedes se hacían cuando veían nuestras tablas y decían, ¿qué serán esos numeritos? Pues ahora tiene sentido. Cada numerito que está delante de las interpretaciones es el que corresponde a cada una de nuestras 28 características que vamos a indagar. ¿Qué son las frecuencias relativas FR? Vamos a volcar las frecuencias relativas solo de aquellas características que se han repetido. Es decir, un dibujo puede estar compuesto de múltiples características, pero solo vamos a volcar las frecuencias de aquellas que se han repetido, porque en la repetición, chicos, está el síntoma. O sea, es más, para nosotros los psicólogos, el síntoma se caracteriza por la repetición. Pues nosotros estamos buscando ese tipo de repeticiones en el dibujo. Este síntoma puede ser adaptativo o no adaptativo. Y entonces ustedes le dirán, ¿y entonces por qué se llama síntoma? Si es adaptativo, ¿por qué se llama síntoma? En realidad, para los psicólogos, chicos, toda conducta manifiesta es un síntoma. Ahora, simple y llanamente, porque sale de la persona. Ahora, cuando este síntoma se repite, es decir, hay obsesivos, por ejemplo, que repiten el lavado de las manos o el duchado. Y eso está bien. Que todos tengamos ese síntoma de aseo, síntoma de limpieza, y que todos los días lo repitamos. Pero si este síntoma altera la vida cotidiana, porque estoy corriendo a cada rato a ducharme, porque estoy corriendo a cada rato, o sea, no 10 veces, sino 100 veces. Me lavo las manos, me las desinfecto, al ratito toco algo, vuelvo a lavarme las manos, toco algo, vuelvo a... Ese síntoma de aseo, que en un momento era bueno y altera la vida cotidiana. Y cuando un síntoma altera la vida cotidiana, entonces tenemos que ir al psicólogo. Por lo tanto, nosotros estamos buscando esas repeticiones. Por eso es que a esto le llamamos las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas se colocan en las casillas correspondientes en el registro de rendimiento. Una vez halladas acá, entonces ponemos las frecuencias relativas directamente al registro de rendimiento. Y es posible que en una casilla tengamos más de una vez esta frecuencia relativa, porque obvio,
Si nosotros estamos buscando síntomas que se repiten, es posible que haya algunos que estén totalmente reiterativos. Y por lo tanto, es posible que en una casilla, es posible que en una sola casilla del registro de rendimiento, hayan más frecuencias relativas. Ahora bien, vamos a seguir viendo sobre las frecuencias relativas. Dice, es importante que tengan presente que en una misma casilla podemos tener hasta 4 frecuencias relativas distintas. No es muy frecuente. Acá en Bolivia me ha tocado ver en cada semestre por lo menos una vez, de que se repetía una frecuencia relativa en la misma casilla como 4 veces. 3, 2 es más frecuente, pero hasta 4, y ahí ya tenemos que parar las orejitas y saber ver, mirar bien qué es lo que nos está diciendo, entre comillas, nuestro texto. Dice, no podemos anular, no podemos decir, ay, acá ya hay una frecuencia relativa. No podemos anular porque precisamente por la repetición es que nos damos cuenta cuando hay un síntoma. Por lo tanto, si en una casilla se repiten las frecuencias, tenemos que ponerlas. No podemos anular y decir, esta ya, acá hay 6.5 y acá hay... No podemos anular. Por lo tanto, es importante que ustedes vean de que al anular estamos corrigiendo muy mal. No estamos prestando atención de aquella característica que justamente nuestro testado está repitiendo. Además, el número de veces que se repite es el número por el cual yo voy a dividir. O sea, no se olviden que es sumatoria de todo lo horizontal dividido entre cuántas veces se repite. Por lo tanto, si divido entre cuántas veces se repite, no puedo anular ninguna frecuencia relativa que yo haya encontrado en el curso del registro de rendimiento. Por favor, me paran si no entienden algo. Atributos o características positivas. Las características positivas serían, a ver, si el Bartek tiene como máximo 9, máximo, puntaje del Bartek 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y el quinto es la media. Por lo tanto, quiero que recuerden que la media universal del Bartek es el 5, que es la mitad, es la media del 9. Por lo tanto, el 5 representa la media universal.
¿Qué quiere decir esto? Chicos, quiere decir que nosotros estamos relacionando las características que nos presenta el sujeto con estadísticas universales, con estadísticas que se han hecho en nuestro caso en la Argentina y en Alemania. El Bartek es originalmente alemán y el Bartek nace por un señor Bartek y se va, lo traen muy rápidamente a la Argentina. Y en la Argentina, este señor Pedro de Alfonso, que ha sido mi docente, y un psicólogo, Vietma, lo perfecciona y lo amplían. Y el test que nosotros estamos aprendiendo es producto de esa perfección y ampliación del Bartek original. Si el 5 es la media universal, los puntajes más de 5, 6, 7, 8, 9 serán positivos. Si el 5 es la media universal, los puntajes menores 1, 2, 3, 4 serán negativos. Y acá hay una interpretación, una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta. Cuando en esta tabla, es decir, la tabla de el libro, cuando en esta tabla dice claridad, objetividad, organización y método, no hay problema. Esos son los atributos positivos. Pero ustedes van a encontrar que en esta tabla hay también falta. Por ejemplo, falta de expansión, falta de organización, falta de objetividad. Cuando hay falta, es un vacío. Por lo tanto, es un atributo negativo. ¿Y qué pasa si yo en la frecuencia relativa, yo tengo un puntaje menor a 5? Como menor a 5 son atributos que a la persona le falta, no hay problema. No hay ningún problema. Porque ya nos está diciendo que falta acá en el libro y el puntaje de la frecuencia relativa es menor a 5, por lo tanto, no hay problema. Está manifestándose la carencia, está manifestándose el vacío. Pero ¿qué pasa si acá tenemos falta? Acá, en la tabla, tenemos falta y la frecuencia relativa es mayor a 5. Acá dice, en el libro dice falta, pero la frecuencia relativa es mayor a 5. O le estoy poniendo un puntaje positivo a algo que dice que acá es falta. Por lo tanto, si la frecuencia relativa es mayor a 5, tenemos que transformar ese puntaje
en una falta o carencia. Y para transformar, simplemente restamos 10 menos la frecuencia relativa que ha obtenido la persona. De esta forma, por ejemplo, si la persona tenía en frecuencia relativa 8, y acá dice falta, entonces no le puedo poner frecuencia relativa 8 porque eso sería no falta. Entonces yo resto 10 menos 8, 2. Entonces le pongo 2. Porque no es un atributo positivo, no es una característica positiva de nuestro testado. Es un atributo negativo, es una carencia. Por lo tanto, chicos, para que ustedes tengan clarito esto, yo quisiera de que en su libro ustedes resalten con algún color la vez que diga falta. Porque la vez que diga falta y la frecuencia relativa es positiva, es más de 5, ustedes tienen que restar porque acá es falta, no es algo positivo. ¿Se ha entendido? Por favor, parece que sí. ¿Alguien? David, a ver. Sí, Lice. Se entendí. Betsabe, gracias por la retroalimentación, Betsabe. Vamos a llegar a porcentajes. Acá pongo, sucede que en numerosas ocasiones que los decimales que quitamos por redondear restan mucho valor a las características en contra. Pues nosotros estamos acá, por ejemplo, 6.7. Le restamos el 7, ponemos 6. 5.8, le restamos el 8 y ponemos 5. Pero esos decimales, chicos, después se hacen puntos que no hemos contabilizado. Por eso es de que debemos redondear solo al final de la operación de la sumatoria dividido entre el número de veces que se ha repetido esa característica. Existe, les pongo una tabla de proporciones que nos sirve, sobre todo para los factores de expresión y podemos usarla. Ahí tenemos en la página 103. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir acá? No redondeemos desde el principio, porque al redondear desde el principio le vamos a restar mucha contabilidad a nuestro sujeto. Por lo tanto, redondeemos al final, solo al final. La última sesión nos revela el perfil psicológico. Simplemente tenemos que observar la dispersión que existe entre los atributos o las características, ya sean estas positivas o negativas. Todas las
si el 5 es la media universal y es en comparación con las estadísticas universales que nos han permitido llegar a este test, al BARCE, todos los puntajes que están alrededor de 5 son características que el individuo posee, que están ahí, que no son ni buenas ni malas, porque son características que responden a lo normal esperado. Es decir, de estas 28 características, chicos, todos los tenemos. Las 28 características los tienen ustedes, cada uno de ustedes, y lo tengo yo. Todos los seres humanos tenemos estas 28 características. Por lo tanto, chicos, de lo que se trata es de ver si cuáles de estas características están acentuadas, cuáles están casi anuladas o son muy poco representativas en un individuo, y cuáles están bajo un parámetro de normalidad. Es decir, cómo pueden existir y ser características esperables, normales. Por lo tanto, tenemos que ver esta relación, ¿no? Esto yo ya les dije. Los atributos o características positivas son los puntajes que están a la derecha, que son más de 5. Y hay que buscar verdaderas dispersiones, o sea, hay que buscar verdaderos picos hacia la derecha. O sea, inclinaciones de más de 6 puntos para adelante. ¿Y cómo nos interesan aquellas dispersiones que están, por ejemplo, llegando al 9? Nos interesan porque vamos a decir, es algo en la, o sea, totalmente sobresaliente en mi paciente. Es totalmente sobresaliente. Y bueno, obviamente todas estas características positivas, todos los puntajes que están hacia la derecha, a partir del 6 para adelante, son atributos que enriquecen a la persona. Son atributos que pueden ser contados como sobresalientes, pueden ser aplaudidos por nosotros, por los demás. En cambio, los atributos negativos tienen toda la connotación contraria. Quiere decir, uno, puede ser de que no hayan sido estimulados, chicos. Pueden ser atributos que no hayan sido muy retroalimentados por el medio. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que el altruismo siempre estaba bajo, muy bajo, en nosotros, acá en Cochabamba. Muy bajito. Pero también he testado en Santa Cruz y también está bajo. ¿Y por qué el altruismo está tan bajo en Bolivia? Porque siempre nos hemos acostumbrado
a varias cosas no bonitas. Uno, somos un país mendigo, pedimos prestado de que si tenemos que hacer una carretera, nos prestan, si tenemos que subir al Tsunari, nos prestan, que si tenemos que poner un teleférico, nos prestan. Somos un país que vivimos de préstamo. ¿Sí? Y por lo tanto, nos hemos acostumbrado a ser pedigüeños, pero no nos hemos acostumbrado a ser caritativos, a dar sin esperar ninguna respuesta como es el altruismo. O sea, yo doy lo que tengo sin mirar a quién, sin calcular, sin querer retribución. Yo tengo una debilidad que es el Salomón Klein. Esta debilidad es porque yo digo, ¿cuál será el futuro de estos niños? No quiero verlos en la cárcel. Tampoco quiero verlos en un manicomio. Y hay como más de 100 niños abandonados. Y cada mes aumenta. Aumenta cada mes el abandono. Y chicos desde recién nacidos hasta chicos de 5 o 6. Entonces, cuando hablamos de altruismo, yo voy al Salomón Klein para ver qué necesitan, si necesitan leche, si necesitan esto, si necesitan lo otro. ¿Y con quién me encuentro? Me encuentro con voluntarias que vienen de Australia, me encuentro con voluntarias que vienen de Alemania y que están limpiando los mocos y las cacas de nuestros niños y vienen sin ningún tapujo, sin nosotros que estamos acá, no lo hacemos. Ellos vienen desde lejos para hacerlo. Ese es altruismo, chicos. Y a nosotros no nos han educado para hacer algo. Entonces, fíjense, una característica que yo me fui dando cuenta, porque generalmente nos salía no 2, no 3, 0 altruismo. Decía, ¿por qué? ¿Por qué 0 altruismo? Y bueno, después encontré una explicación. Todos somos muy egoístas con nuestro tiempo, egoístas con nuestra plata, egoístas con nuestro amor, egoístas con la posibilidad de dar más hacia el otro. Cuando agarramos y nos dicen, ay, esta persona está enfermito, esta persona le falta esto, sí, ahí agarramos y damos. Pero el dedicarnos totalmente a calmar un vacío de nuestra sociedad, ver a los enfermos, ver a los ancianos, ver a los niños, no. Bien, entonces,
hay características positivas y características negativas. Las positivas están de 5 para adelante y las negativas de 5 para atrás. Esto es en comparación con el medio universal. Ahora, habíamos tenido también una media personal. No solamente vamos a comparar a la persona con el universo, sino vamos a comparar a la persona con sí misma. ¿Cómo es esto? Dentro de las características que tiene esa persona, ¿cómo vamos a ver cuál es la media de esa persona y cómo se mueven después los puntajes alrededor de esa media de esa persona? Y esto nos va a permitir mayores interpretaciones. Por lo tanto, vamos a sacar una media universal y vamos a sacar una media personal o individual. Ahora vemos, ¿para qué sirve la media individual? Para comparar los resultados consigo mismo, o sea, todos los resultados que ha sacado con la misma persona. Se supone que hay competencias y atributos que han sido desarrollados por los talentos propios de la persona o por la estimulación adecuada del medio, lo que hace un ratito les decía. ¿No? O sea, puede de que es como un talento matemático, ¿no? O sea, muchas personas tienen de por sí el talento matemático y otras tienen que trabajar. Y si el medio no da la oportunidad, ni la persona que tiene talento, ni la persona que tendría que trabajar ese talento, van a desarrollar. Pero si el medio tiene la posibilidad, pues para el que tiene talento le va a ser muy fácil, para el que no tiene talento le va a ser un tanto más complicado. Y bueno, eso es lo que se supone que vamos a ver al comparar con la media individual con sus otros puntajes. Por lo tanto, es talento, pero vamos a ver si si ha sido estimulado o no. Por lo tanto, nos sirve muchísimo para ver también el medio en el que se ha desarrollado esta persona. Igualmente, se supone que hay características cuyo rendimiento es pobre comparadas con otras competencias del mismo individuo. Chicos, si alguien está desarrollando determinado tipo de característica, ¿por qué no desarrolla las otras? ¿Es posible que no esté desarrollando las otras por una falta de estimulación? ¿O es posible que no esté desarrollando las otras simple y llanamente por una falta de talento? Por lo tanto, es preciso que nosotros veamos y acabemos también el entorno del individuo y nos respaldamos sobre todo en la historia clínica del individuo. Anamnesis, historia, novela, llamemos como llamemos, pero necesitamos esas referencias para interpretar los resultados. Los resultados serían una mera manifestación visual, o sea, sería el perfil sería una bonita rayita
rayitas si es que nosotros no interpretamos. ¿Para qué nos sirven todas esas rayitas? Para interpretar. Para interpretar, el psicólogo tiene que saber, primero, a qué nos referimos con cada una de estas características. A ver, ¿qué quiere decir actividad mental? Que es la primera característica. ¿Qué quiere decir análisis? Muchos psicólogos no sabemos qué quiere decir análisis, la capacidad de analizar. ¿A qué nos referimos con claridad? Chicos, todas estas 28 características tienen un algo que las solidifica. Estas características no son como las características que nosotros empleamos en la vida cotidiana. Ahí estás muy claro. O, a ver, ¿qué imaginación tienes? No es, chicos, el léxico que empleamos en la vida cotidiana. Nuestro léxico ya tiene que ser técnico, nuestro léxico ya tiene que ser de un profesional. Y por lo tanto, tenemos que saber perfectamente de qué estamos hablando. Por lo tanto, vamos a indagar a través de diccionarios psicológicos, enciclopedias psicológicas. ¿A qué se refieren estas 28 características? Eso lo vamos a hacer, va a ser una tarea de la próxima semana. Bueno, y esos resultados tienen una interpretación. Jamás puedes interpretar un pensamiento, un comportamiento, una conducta, un sueño o una asociación si primero no sabes la esencia de los elementos que los componen y las relaciones que los. No es simplemente esta persona tiene mucha imaginación, sino que el psicólogo tiene que dar cuenta a qué se refiere con imaginación. No es solamente que la persona tiene que decir, o sea, el psicólogo tiene que decir, Carlitos tiene puntajes sobresalientes en iniciativa. Pero esta iniciativa en relación con la capacidad de decisión se ve obstaculizada. ¿Por qué? Porque si bien tiene iniciativa, pero no capacidad de decisión por su dependencia, por su inmadurez. Es decir, nosotros podemos, ahorita me estoy inventando, chicos, ¿no? Nosotros tenemos que ir interpretando y nuestro trabajo, nuestra meta es tratar de entender, por lo menos entender, la dinámica interna de la persona. Tratar de entender la dinámica interna de la persona. Con eso hemos terminado, chicos, y me gustaría que ustedes me pregunten todo lo que hemos llevado. Yo creo de que para llegar a esto
tenemos que volver a ver este video, volver a ver todos los slides que pongo. Y bueno, estamos también acá, Liz y yo, para solventar las dudas que ustedes puedan tener. Preguntitas, chicos. ¿Se han quedado sin hablar? Pues propongo algo. Esto lo tienen que hacer. Y seguramente muchos de ustedes van a enfrentar algunas dificultades. Pues háblenme, escríbanme, escriban a Liz. Yo no estoy con el celular pendiente todo el día porque mientras doy clases no miro el celular y toda la mañana de hoy tengo clases, todas las mañanas tengo clases, en las tardes estoy en el consultorio, pero yo les aseguro que en las noches puedo responder. Por lo tanto, pregunta que tengan, pregunta que por favor háganla, no se queden con la pregunta, con la duda. Y una vez que ustedes pregunten con todo cariño, con todo placer, porque me encanta enseñar. Lo voy a hacer. Por lo tanto, si no hay preguntas, chicos, pertinentes al tema, me despido y cualquier obstáculo que tengan, tienen ahí los WhatsApp, tanto míos como de Liz. Y me encantaría que la pregunta que hagan, la hagan al grupo que tenemos en general, para que todos se retroalimenten, para que todos se enriquezcan con la pregunta de usted. Entonces, si no hay más que decir, me despido. Chao, chao. Tengan bonito día. Hasta luego. Gracias, Licen, igualmente. Gracias.